Buenas, licenciado. Bueno, nosotros somos el grupo 8, somos de la materia seguridad industrial. Y bueno, el tema que nos ha tocado exponer es la inspección de prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios en FPA 25. Bueno, mi nombre es Dicha Saúl Cabrera Mamani y somos de la carrera de Ingeniería Comercial. Introducción. Bueno, en esta exposición se va a describir la importancia de la inspección de prueba y mantenimiento de sistemas de control de incendios en FPA 25. También se verá el significado, las siglas y los objetivos que este posee. En este sentido, se va a abordar los siguientes puntos: lo que son sistemas de rociadores, sistemas de montantes y mangueras, sistemas privados contra incendios, sistemas de aspersión de agua, sistemas de agua y espuma, bombas contra incendios, tipos de tanques de almacenamiento de agua, tuberías subterráneas, válvulas y diferentes componentes y accesorios. ¿Qué significan las siglas NFPA 25? Bueno, la NFPA significa Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Es la fuente de códigos y normas que gobiernan la industria de protección contra incendios y seguridad humana. ¿Para qué sirven la NFPA 25? La NFPA 25, normas para la inspección de prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua, es utilizada a nivel mundial y ofrece requisitos exhaustivos para ayudar y garantizar los sistemas de suspensión estén listos para responder a un evento de emergencia. La NFPA 25 es el punto de referencia en la industria para la inspección de prueba y mantenimiento, incluyendo lo que son la operación de pruebas de flujo de bombas contra incendios, técnicas de evaluación tales como inspecciones de rociadores, pruebas de válvulas, evaluaciones de interiores de tuberías y pruebas de flujo directos para interruptores de contraflujo. Objetivos. Entre los objetivos tenemos lo que es evitar, al menos minimizar, fallas de funcionamiento por deterioros de las instalaciones en el tiempo. Conocer el propósito y los objetivos de las normas NFPA 25. Conocer las diferencias entre inspección, prueba y mantenimiento. Definir responsabilidades de los individuos. Evaluar criterios y procedimientos para las pruebas de sistemas contra incendios. Establecer los requisitos mínimos para la inspección de prueba y mantenimiento periódico de sistemas de protección contra incendios a base de agua, incluyendo lo que son las aplicaciones en tierra firme y marítima. ¿Es un hidrante? Bueno, un hidrante o boca de incendio, como se conoce, es una toma de agua diseñada para proporcionar un caudal considerable en caso de incendio. Los hidrantes de incendios son conocidos popularmente como bocas de incendios. Son aparatos conectados a una red de abastecimiento de agua destinada a suministrar agua en caso de una emergencia. Tipos de hidrantes. Bueno, entre los tipos de hidrantes tenemos lo que es el hidrantes de columna seca. Hacen referencia a aquellos que se desocupa automáticamente después de ser utilizados. Asimismo, estos hidrantes de columna seca sobresalen porque su mecanismo de acción se encuentra en la parte de superficie, dejando lo demás de manera subterránea, como se puede observar en la imagen. A su vez, traen incorporado un sistema de estanqueidad, es decir, un sistema que evita que partículas ajenas entren a lo que es el hidrante y causen algún tipo de problema. Como otro tipo de hidrante, tenemos a lo que es el hidrante de columna húmeda. Estos, a diferencia de las columnas secas, tienen un mecanismo de acción que se encuentra completamente en la superficie y poseen válvulas individuales, las cuales trabajan por separado. También disponen de sistemas de protección para evitar riesgos causados por golpes, choques de carro o temperaturas muy bajas. Se les considera una alternativa óptima y eficaz porque, en dado caso que requiera un mantenimiento, no es necesario levantarlo de la superficie ni dañar lo que es el suelo. Entre otro tipo de hidrante tenemos a lo que es los hidrantes bajo tierra. Esta alternativa de hidrantes son los que están completamente enterrados.
los cuales presentan una gran ventaja y es que no representan ningún tipo de peligro al no estar expuestos en el exterior, ¿no? Y sin embargo, no poseen tantas salidas de caudal, a diferencia de los de columna. Y su usabilidad puede tardar más tiempo porque, por lo que hay que localizarlos primero. Muchas gracias, mi compañero va a continuar con la exposición. Bien, prosiguiendo con la exposición del tema NFPA 25, mi persona, Jorge Eduardo Hinojosa Mamani, les va a explicar lo que es sistemas de rociadores. Los sistemas de rociadores son sistemas fijos de protección contra incendio que utilizan, ¿no?, tuberías llenas de agua a presión alimentadas desde un abastecimiento fiable y descargando automáticamente cierta cantidad de agua que se distribuye sobre la red del piso para de esta manera o forma controlar o suprimir lo que es cualquier tipo de incendio. Componentes de un rociador. Como se puede observar en la imagen, los componentes de un rociador son el orificio, la rosca, el tapón, el elemento sensor, armazón y deflector. Patrón de descarga. Cuando se activa un rociador, se libera, ¿no?, un tapón y el agua se mueve a través de un orificio a un cierto flujo y presión. Esa luego choca, ¿no?, con el deflector que está diseñado para crear un determinado patrón de descarga. La mayoría de los patrones de descarga de rociadores pertenecen, ¿no?, a una cierta cantidad de categorías, como ser rociadores pulverizados estándar, rociadores de cobertura extendida y rociadores de estilo antiguo. Lo que es rociadores pulverizadores estándar. En esto el rociador estándar se instala, ¿no?, de acuerdo con las limitaciones específicas del área de cobertura y está disponible en configuraciones colgantes, verticales y de pared lateral. Debido a que se ha demostrado que el rociador pulverizador estándar es efectivo para una amplia gama de peligros y aplicaciones mediante el ajuste de la densidad de descarga de agua. Es popular y hasta cierto punto sirve, ¿no?, como punto de referencia para la medición y el rendimiento de los rociadores. Los rociadores de cobertura extendida son rociadores, ¿no?, que tienen un área de cobertura más grande o extendida cuando se descargan. Esto puede ayudar a ahorrar costos de materiales y mano de obra porque no necesita instalar tantos rociadores. La contrapartida es que podrían requerir un suministro de agua con una presión más alta para descargar la tasa de flujo más alta necesaria, para así poder cubrir área más grande, ¿no?, de lo que pueda darse en el incendio. Los rociadores de cobertura extendida también vienen, ¿no?, en varias orientaciones y tipos de respuestas. Rociadores de estilo antiguo. Los rociadores de estilo antiguo solo se permiten, ¿no?, para situaciones específicas como protección de bóvedas de almacenamiento de pieles. Estos rociadores tienen una distribución de agua única, donde aproximadamente la mitad del agua se dirige hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Por lo general, esto permite que los rociadores se instalen en posición colgante o vertical. Orientaciones de rociadores. Los rociadores están diseñados, ¿no?, para instalarse en una determinada orientación. Si bien esto permite mayor flexibilidad de diseño, también es importante asegurarse que los rociadores se instalan en la orientación en la que están diseñados para instalarse. Tenemos lo que es rociador colgante, rociador vertical, rociador de pared lateral, rociador empotrado y rociador oculto. Para lo que es rociador colgante, un rociador colgante está diseñado, ¿no?, para instalarse de tal manera que el chorro de agua se dirija hacia abajo contra el deflector. Los rociadores colgantes son muy comunes, pero los rociadores colgantes estándar no se pueden usar con sistemas de tubería seca porque el agua puede quedar atrapada entre el rociador y la tubería del remal, lo que hace que el hielo bloquee el flujo de agua. Para lo que es rociadores vertical, los rociadores verticales tienen, ¿no?, un patrón que descarga similar al de un rociador colgante. La diferencia es que los rociadores verticales se montan, ¿no?, en la parte superior de los remales o tramos y se instalan de tal manera que la descarga de agua se dirige hacia arriba contra el deflector. Los rociadores verticales se pueden usar en un sistema de tubería seca porque el agua no puede quedar atrapada. Los rociadores de pared lateral generalmente se instalan
a lo largo de la pared y se descargan el agua lejos de la pared hacia la habitación o el espacio donde se encuentre. Los rociadores de pared lateral se pueden montar, ¿no?, en el costado, en la parte inferior o en la parte superior de un ramal, como se especifica, ¿no?, en sus condiciones. El patrón de descarga se asemeja, ¿no?, a un cuarto de esfera con una pequeña porción de la descarga dirigida a la pared detrás de un rociador. Para lo que son rociadores empotrados, un rociador empotrado es en el que toda parte del cuerpo está montado, ¿no?, dentro de una carcasa empotrada. Algunos rociadores empotrados están destinados, ¿no?, a ser parcialmente empotrados, una pared o un techo, mientras que otros están diseñados para lo que es completamente al ras con la pared o el techo. Solo los rociadores diseñados y listados para ser instalados como los rociadores empotrados pueden instalarse. El rociador oculto. Un rociador empotrado puede ser, ¿no?, un rociador oculto, obviamente con una placa de cubierta. La placa de cubierta generalmente se suelta, ¿no?, al marco que se atornilla o empuja hacia el conjunto del rociador. La soldadura está diseñada, ¿no?, para fundirse a una temperatura más baja que la temperatura de activación del rociador. Cuando la soldadura se derrite, la placa de cubierta se cae, lo que permite, ¿no?, que el deflector del cabezal del rociador se caiga por debajo de la altura del techo y este distribuye agua después de que se active el rociador. Y tenemos lo que son los tipos de respuesta a rociadores. Los tipos de respuestas de los rociadores están determinados, ¿no?, por su índice de tiempo, respuesta RTI. Este es un método para medir lo que es la sensibilidad térmica en condiciones de prueba estandarizadas. Además del tiempo de respuesta, ¿no?, de los rociadores. Los rociadores también pueden tener diferentes elementos térmicos que están diseñados para activarse a diferentes temperaturas. Como podemos ver en imagen, lo que es el rociador de respuesta rápida QR. Este es un tipo de rociador pulverizador que tiene un elemento térmico con un RTI de 50 metros por segundo o menos, y está catalogado como un rociador de respuesta rápida para un uso previsto, ¿no?, o un rociador de respuesta rápida, o es similar a un rociador de respuesta estándar, excepto que este posee, ¿no?, un elemento operativo de respuesta rápida, por lo que cuando se expone el mismo cambia de temperatura. Un rociador también de respuesta rápida también funciona, ¿no?, como un punto más rápido que un rociador de respuesta estándar. La tecnología de los rociadores QR generalmente se desarrolla a partir de la tecnología de rociadores residenciales. Los rociadores QR también se pueden, ¿no?, o prueban con los mismos criterios que los rociadores de respuesta estándar. Hay que tener en cuenta que la diferencia del tamaño de los elementos operativos de los rociadores QR y los rociadores de respuesta estándar se dan, ¿no?, cuando utilizan bulbos de vidrio para rociadores pulverizadores estándar, o el diámetro del bulbo de un rociador QR suele ser menos que el de un rociador de respuesta estándar. Cuando se utiliza una aleación metálica, el elemento sensible al calor operativo de un rociador de respuesta estándar tiene, ¿no?, más masa que el elemento utilizado de un rociador QR. Tenemos lo que es el rociador de respuesta estándar SR. Los rociadores definidos como de respuesta estándar tienen un elemento térmico con un RTI de 80 metros por segundo o más. Después tenemos lo que son los rociadores especiales, entre los cuales catalogamos como rociador residencial, rociador seco, o rociadores abiertos o institucional, o rociadores resistentes a la corrosión. Para lo que es rociadores residenciales, es un tipo de rociador, ¿no?, de respuesta rápida que tiene un elemento térmico de un RTI de 50 metros por segundo o menos, que se ha investigado específicamente por su capacidad para mejorar lo que es la supervivencia en la sala de origen del incendio y que está listado para su uso en la protección de unidades de vivienda. Los rociadores residenciales están diseñados, ¿no?, para evitar descargas disruptivas, o por lo que el patrón de descarga arroja agua mucho más alto. Estos rociadores deben pasar, ¿no?, pruebas de humectación de paredes, además de la distribución que arroja. Los rociadores secos, a veces denominados rociadores de barril seco. Los rociadores secos se utilizan, ¿no?, en áreas donde los rociadores y las tuberías están sujetos a temperaturas cercanas al punto de congelación, como congeladores o balcones. Un rociador seco es un rociador que está asegurado, ¿no?, en un nipple de extensión, que tiene un sello en el extremo de entrada para evitar que entre agua en el nipple hasta que el rociador funcione.
Los rociadores secos generalmente son utilizados para que un sistema de tubería húmeda pueda servir a un área que está un congelamiento retenido o al agua que está en un espacio que se puede mantener por encima del punto de congelamiento. Los rociadores abiertos se utilizan, ¿no?, en sistemas de diluvio. No son activados por elementos térmicos individuales. En cambio, el suministro de agua del sistema es retenido, ¿no?, por una válvula de diluvio que se abre automáticamente, la mayoría de las veces mediante la activación de un sistema de detección de calor. Esto está destinado, ¿no?, a entregar una gran cantidad de agua sobre un área específica en un corto periodo de tiempo. Por lo general, estos se utilizan para la protección contra incendios de alto riesgo o de rápida propagación. Los rociadores institucionales son rociadores, ¿no?, que se encuentran en instalaciones correccionales o institucionales. Los rociadores institucionales están específicamente diseñados, ¿no?, para evitar que las personas les adhiera cualquier cosa que pueda causarles daño o a ellos mismos o a otros. También están hechos con componentes que no se pueden convertir fácilmente en armas improvisadas. Los rociadores resistentes a la corrosión. Este es un rociador, ¿no?, fabricado con un material resistente a la corrosión o con recubrimiento con placas especiales para usarse en una atmósfera normalmente donde corroería los rociadores. Los rociadores son resistentes a la corrosión, están cubiertos con un revestimiento decorativo o resistencia a la corrosión y también están diseñados para una función específica. Para este sistema de rociador se debe hacer un análisis de tres aspectos importantes, ¿no?, que son inspección, prueba y mantenimiento. Para lo que es inspección, viendo lo que es inspección, ¿no?, en rociadores, estos deben ser inspeccionados desde el nivel del piso anualmente. Cualquier rociador que muestre signos de las siguientes fallas deben ser reemplazadas, entre los cuales damos como ejemplo, ¿no?, lo que es las fugas, la corrosión que perjudica el desempeño del rociador, los daños físicos, las cargas que perjudican, ¿no?, el desempeño del rociador, el fluido del elemento sencillo al calor de la bombilla del vidrio, como también debemos inspeccionar anualmente los siguientes aspectos, que sería la cantidad de rociador incorrectos que hay, una llave para cada rociador que haya y repuestos para rociadores. Vemos tuberías y accesorios. Las tuberías de accesorios deben estar libres, ¿no?, de daños mecánicos, como ser fugas, corrosión, y no deben ser sometidas a cargas externas por materiales apoyados sobre la tubería o que cuelguen de la misma. Soportes colgantes. Los soportes colgantes no deben estar dañados, ni flojos, ni desprendidos. Caso contrario, o en caso de que ésta se vea, debe ser reemplazado o reajustado automáticamente. Tenemos lo que es dispositivo iniciador de alarma de flujo de agua y de señal de supervisión. Los dispositivos iniciadores de alarma de flujo de agua deben ser inspeccionados trimestralmente para poder verificar, ¿no?, que estén libres de daños físicos. Por otro lado, tenemos lo que es la cinta calefactora. Las cintas calefactoras deben ser inspeccionadas y mantenidas de acuerdo con los requisitos del fabricante. Pruebas. Los rociadores de muestra deben ser sometidos, ¿no?, a un laboratorio de prueba, lo cual tienen que ser aceptado por la autoridad competente para de esa forma poderse llevar a cabo, ¿no?, pruebas de funcionamiento de campo, y dentro de ellos podemos ver lo que es el dispositivo de alarma de flujo de agua. Todo dispositivo de alarma de flujo de agua de tipo aleta o también de tipo interruptor de presión deben ser probados semestralmente. Esto quiere decir que deben ser probados cada medio año. Sistemas anticongelantes. La solución anticongelante debe ser probada en su parte más remota y donde interactúa con el sistema de tubería húmeda. Si los resultados indican un punto de congelamiento incorrecto en cualquier punto del sistema, este sistema debe ser llenado, ¿no?, y volverse a llenar con un nuevo anticongelante premezclado. Mantenimiento. Los rociadores de reemplazo deben tener unas características adecuadas para la aplicación prevista, lo que incluye lo siguiente: el estilo, el tamaño del orificio factor K, rango de temperatura, revestimiento, tipo de deflector, por ejemplo, puede ser montante, colgante o de pared lateral. También debe mantenerse, ¿no?, un abastecimiento de al menos 6 rociadores de repuesto en las instalaciones,
para así de manera que cualquier rociador que funcione de manera irregular o presente algún tipo de daño, pueda ser reemplazado de inmediato. Los rociadores deben ser el mismo tipo y rango de temperatura que los rociadores instalados en la propiedad o empresa. Continuando con la exposición, mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Claudia Ibarra Heredia. Yo voy a explicar acerca de los sistemas de montantes y mangueras. Los sistemas de montantes son sistemas de tuberías, son fijas con equipos asociados que transportan agua desde un suministro de agua confiable hacia áreas designadas, ya sean edificios. Esos sistemas pueden mejorar significativamente la eficiencia de las operaciones manuales de extinción de incendios, al eliminar la necesidad de colocar mangueras largas o desde aparatos contra incendios. Siguiente, por favor. También debe cumplirse una serie de actividades de inspección, ya sea de prueba y mantenimiento requerido para que los componentes libres de corrosión, de materiales extraños que sean dañados físicamente o manipulaciones que afecten este sistema. Siguiente, por favor. Inspección. Letrero informativo del diseño hidráulico. En esto debe ser inspeccionado anualmente para verificar la colocación de manera segura. Si el letrero fuera ilegible, debe ser reemplazado. En cuanto a conexiones para mangueras, de igual manera debe ser inspeccionado para detectar deficiencias para implementar la correspondencia acción correctiva. Siguiente, por favor. En cuanto a tuberías, también se debe inspeccionar anualmente para detectar las siguientes condiciones, ya sea de tuberías dañadas, válvulas dañadas, dispositivos de soporte faltante o dañados, dispositivo iniciador de señales dañados. Siguiente, por favor. En cuanto a la boquilla de mangueras, deben ser inspeccionados para detectar las siguientes condiciones. La boquilla de manguera, ya sea faltante, la empaquetadura faltante o deteriorada, algunas obstrucciones o que no funcione correctamente. Dispositivos de almacenamiento de mangueras. Entre estos se puede observar la dificultad para funcionar, el daño que puede tener, las obstrucciones visibles que puede tener, mangueras mal enrolladas, boquillas mal colocadas o soporte de manguera encerrados. Perdón. Siguiente, por favor. En cuanto al gabinete, de igual manera debe ser inspeccionado anualmente para detectar las siguientes condiciones. Puede tener dificultad de abrirse, puede tener el vidrio de la puerta rota, las cerraduras del gabinete dañado y algunas obstrucciones visibles. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas, tiene que verificar las pruebas de flujo, las pruebas hidrostáticas, los dispositivos de alarma de flujo de agua y de alarma de supervisión. En cuanto al mantenimiento, tiene que tener acciones requeridas en los componentes. En sí, si la norma de instalación original sea diferente a la norma citada, se debe aplicar a la de la instalación apropiada. Mi compañera va a continuar. Mi nombre es Gisela Jiménez Bustamante y yo les voy a hablar sobre las tuberías de servicio privado de incendio. Esto estipula los requisitos mínimos para la inspección y prueba de mantenimiento.
regulares de tuberías de servicio privados de incendios y sus accesorios. Esto debe usarse para determinar las frecuencias mínimas requeridas de inspección y prueba de mantenimiento. Tuberías expuestas. Las tuberías expuestas deben inspeccionarse anualmente, tomar la acción correctiva necesaria. Las tuberías instaladas en áreas inaccesibles por razones de seguridad debido a operaciones de procesos, estos deben inspeccionarse durante cada cierre programado. Tuberías subterráneas. Las tuberías subterráneas no pueden inspeccionarse en forma regular. Sin embargo, las pruebas de flujo pueden mostrar el estado de las tuberías subterráneas. Las pruebas de flujo, tuberías subterráneas y expuestas, deben probarse al ser subterráneas expuestas para verificar el estado interno de las tuberías de intervalo mínimo de 5 años. Las pruebas de flujo también deben hacerse con flujos representativos de los que se espera durante el incendio con el objetivo de comparar las características de pérdida por la fricción de las tuberías con aquellos esperados tipos de actitud, considerando así la edad de la tubería y los resultados de las pruebas de flujos anteriores. Cualquier prueba de tubo de flujo que muestre el flujo de agua y presión disponible debe investigarse completamente la satisfacción de la autoridad competente, así para poder garantizar que el flujo y presión requerida están disponibles para la protección de incendios. Hidrantes de cilindro seco o de pared. Los hidrantes de cilindro seco deben inspeccionarse anualmente y después de cada operación tomando la opción correctiva necesaria. Las casetas de mangueras deben inspeccionarse trimestralmente, tomando acción correctiva necesaria. A continuación, mi compañero va a continuar. Mi nombre es Israel López Rojas, yo le voy a explicar sobre sistemas fijos de aspersión de agua. La protección contra incendios industrial depende de los sistemas fijos de agua pulverizada. La norma para los sistemas fijos de rocío de agua para la protección contra incendio ayuda a controlar el fuego al brindar orientación sobre el diseño del sistema de rociados de agua y las pruebas y mantenimiento adecuado de los sistemas. De esta manera, los sistemas de protección contra incendios de conformidad con el código y listos para responder si se destaca un incendio en una planta industrial. La seguridad contra incendios es de primordial importancia al diseñar cualquier edificio para garantizar la protección de los ocupantes y de la instalación. El fuego es una catástrofe impredecible que puede comenzar en cualquier momento, por lo tanto es necesario siempre estar listos para combatir tales incidentes. Para manejar el fuego en el momento más apropiado se requiere equipo de seguridad contra incendios funcional y adecuadamente instalado, como los sistemas fijos de rociado de agua. ¿Qué es un sistema de rocío de agua pulverizada? El sistema de rociado de agua es un sistema de tuberías fijas que está conectado con una fuente de agua y una boquilla rociadora. El sistema está asociado con el sistema de detección automático de alarma de incendio para activarse en caso de algún incidente. Tras su activación, suministra agua con presión para controlar el fuego. El sistema de rociados de agua se emplea para proteger contra incendios causados por líquidos inflamables, gases, interruptores de aceite, equipos electrónicos como transformadores, etc. Las ventajas del agua pulverizada. Las ventajas son los siguientes: reducción drástica de la temperatura del riesgo protegido en presencia de fuego, adecuado en fuegos profundos, ecológico, no perjudica al medio ambiente, no genera productos de descomposición.
Componentes de su instalación. Sus componentes básicos son cabezas pulverizadoras, ramales, recolectores, tuberías de distribución, tuberías ascendentes o verticales, válvulas de alarma. Los componentes de su instalación, las cabezas de pulverizadoras son las que se componen de las boquillas que proyectan el agua expandiéndolas por la zona. Los ramales son las tuberías a las que se encuentran conectadas las cabezas. Los colectores son las tuberías de las que parten los ramales. Las tuberías de distribución son las que transportan el agua desde la tubería vertical a los recolectores. Tuberías ascendentes o vertical se conectan con la fuente de abastecimiento de agua. La válvula de alarmas son colocadas en la tubería vertical y facilita o impide la entrada de agua al sistema. Objeto. El objeto de esta norma es proveer los requisitos mínimos para el sistemas de agua pulverizadas basadas en los principios sólidos de ingeniería, datos, pruebas o experiencias de campo. Aplicación. El agua pulverizada se aplica para la protección de riesgos y equipos específicos y se permitirá que se instale independientemente o como complemento de otras clases de sistemas o equipos de protección contra incendios. De la misma, es aceptable para la protección de riesgos que involucra cada uno de los siguientes grupos. Como aquí en la diapositiva vemos, hay 5 grupos. El primer grupo está formado por materiales inflamables, líquidos y gaseosos. El segundo grupo es riesgos eléctricos como transformadores, interruptores de aceites, motores, bandejas, cables y cometidas de cables. En el tercer grupo son los combustibles ordinarios como papel, madera y textiles. En el cuarto grupo, ciertos sólidos peligrosos como propulsores y materiales pirotécnicos. En el quinto grupo son mitigaciones de vapor. Algunos puntos que se deben tomar en cuenta estrictamente: la selección de boquilla, la selección adecuada de tuberías y colgadores, la válvula de actualización para el sistema de rociado de agua fijo, la selección de boquilla, la selección correcta para lograr que el área de cobertura adecuada y la densidad del agua requerida para extinguir el fuego. La selección adecuada de tuberías y colgadores son los soportes de tubería que deben diseñarse para soportar el impacto con la precisión máxima de funcionamiento. La norma requiere que las tuberías sean capaces de soportar una presión de agua de al menos 175 psig, que es una medida de presión, para que no colapsen en caso de emergencias. La válvula de actualización para el sistema de rociados de agua fijo. Cada sistema de rociado de agua debe poseer válvulas de actualización del sistema para abrir y cerrar el sistema. Para controlar el flujo de agua en sí, se requieren las válvulas de actualización tanto para el funcionamiento manual como para el funcionamiento automático. Instrucciones para la inspección y el mantenimiento. Además del diseño y la instalación adecuados de los sistemas de rociados de agua fijos, la NFPA 15 garantiza el mantenimiento y la inspección de adecuados del sistema para evitar el peligro de incendios. Asegura tanto suministros de agua adecuada, inspección y limpieza anual de boquillas y filtros, limpieza de calibración adecuadas de vapor y detectores. Conclusión de sistemas fijos de aspersión de agua. Los sistemas de rociado de agua fijos brindan seguridad y protección contra incendios, pero solo pueden funcionar eficazmente cuando cumplen los requisitos de la NFPA 15. La NFPA 15 cubre todas las instrucciones y requisitos para el mantenimiento óptimo de los sistemas de rociados de agua fijo. Mi compañero va a continuar. Bueno, voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Noa Fernández Sabrina y les voy a hablar un poco más de lo que es el sistema de agua
espuma. Un sistema de agua-espuma es un sistema en el cual se utilizan dispositivos de descarga apropiados para controlar o extinguir incendios mediante la sofocación o enfriamiento de la zona. Este sistema de tuberías está conectado a un suministro de agua a través de una válvula de control que se acciona mediante el funcionamiento de un equipo de detección automático. Este se instala en las mismas áreas en que los elementos de descarga de agua-espuma están diseñados para distribuir una solución de agua con la mezcla de espuma en una sola área de peligro específico. Entre los rociadores de agua de espuma, estos son constructivamente muy distintos a los rociadores comunes y convencionales que todos conocemos. En cuanto a su cuerpo, este debe permitir la entrada de aire para producir la correspondiente mezcla para expandirse generando la espuma. En cuanto a la bomba de antiincendios, este distribuye la mezcla de espuma a través de un sistema de tuberías de descarga de la espuma pulverizada a través de los aspersores. Este tipo de sistemas de agua-espuma es utilizado en lugares que se consideran de alto riesgo, como plataformas petrolíferas, plantas eléctricas, hangares para aviones, instalaciones o almacenamiento de procesamiento para productos químicos, en donde puede haber el derrame de líquidos inflamables que puedan producir un incendio. En cuanto a una espuma ideal, este debería tener las siguientes propiedades. Debería tener un abatimiento de la llama, que sería la fluidez, la estabilidad o retención de agua, capacidad del sellado, la cohesión, la resistencia de reinación, la resistencia al calor, tolerancia y captura del combustible y, como último, una supresión del vapor. Como un dato importante, la utilización de este tipo de sistemas de agua-espuma tiene como un uso más habitual de cualquier sistema que podamos conocer. Este uso de este sistema de espuma junto con el agua hace que los esfuerzos de extinción de incendios sean 10 veces más efectivos que solamente la utilización del agua. En cuanto a las válvulas de diluvio, este es un sistema. Ese es un tipo de sistema fijo para protección contra incendios, donde se encuentran las boquillas que esas mismas están vacías hasta que se abre la válvula de diluvio para distribuir el agua presurizada. En cuanto a una operación efectiva de estos, tenemos que un 88% se operan efectivamente, dejando de operar, un 8% y un 4% operan ineficazmente. Esto porque no se regula continuamente en los sistemas de mantenimiento ni inspección. En cuanto a los tipos de sistemas de agua-espuma, tenemos el sistema fijo, sistema semifijo, sistema móvil y el portátil. En el sistema fijo tenemos una instalación completa en la cual la espuma se canaliza desde una estación central de espuma, descargando a través de salidas fijas, al riesgo de proteger con bombas de espuma. En cuanto al sistema semifijo, tenemos que este sistema está equipado con salidas de descargas fijas conectadas a las tuberías que terminan en una distancia segura. En un sistema móvil tenemos que es cualquier tipo de unidad de producción de espuma que se monta sobre ruedas. El portátil incluye equipos de producción de espuma, materiales y mangueras. Entre los elementos que tenemos de espuma, tenemos al generador de espuma, a las boquillas de espuma y a las cámaras de espuma. Como generador de espuma tenemos que esos están diseñados para la autoaspiración de aire, que son utilizados principalmente para la protección de tanques de techo flotantes. Deben tener una presión normal a funcionamiento de 6,9 bar. En cuanto a las boquillas de espuma, tenemos que están diseñadas para la protección de riesgos específicos, tales como los derrames en bombas, pequeños almacenes como las bodegas que contengan productos combustibles. Tienen que tener una presión mínima en boquilla que debe ser de 2,1 a 3 bar. Y las cámaras de espuma, estas están diseñadas para la protección de tanques de almacenamiento para cualquier tipo de cámaras que tengan una función
para cualquier tipo de almacenamiento en sus tanques. En cuanto a las válvulas, estas deben ser inspeccionadas y probadas, mantenidas adecuadamente. Una válvula parcialmente cerrada puede hacer que un sistema de rociador no sea eficaz, y esta misma válvula cerrada puede hacer un accidente dejando un edificio o una empresa desprotegida. En cuanto a las tuberías y accesorios, estas deben ser inspeccionadas para detectar daños en los drenajes que estén en los puntos bajos, ya sea en la ubicación, condición de los accesorios o empaquetadoras de goma que estas tienen. También pueden ser daños mecánicos, como tuberías rotas, accesorios agrietados, o también pueden ser las condiciones externas, tales sean como la pintura, revestimientos faltantes o dañados. Si durante la inspección o prueba de estas mismas se encuentran que el sistema de rociadores de agua espuma han sido alterados o reemplazados, se deben determinar si el sistema funciona apropiadamente. Los sistemas de protección dañados o en condiciones de mantenimiento se asocian a comparar con ausencia de una protección, ya sea en una casa, en un edificio o en una empresa que tenga esas razones para tener un incendio a largo plazo. Esto aumenta el riesgo de pérdidas importantes en caso de un incendio que vaya a ocurrir. En cuanto a los procedimientos de obstrucción en fallas del sistema, con el objetivo de minimizar las fallas en el sistema de rociadores, se puede establecer y efectuar un programa de prueba y mantenimiento, el mismo que debe ser dado y capacitado a todo el personal para que se lleve a cabo de forma eficaz todos esos programas para poder asegurar esas pruebas y que estén siendo efectuadas correctamente y que los resultados sean analizados y que tenga un eficaz uso. En cuanto al sistema de agua nebulizada, este es un sistema de protección contra incendios que es utilizado por las partículas pequeñas que tienen. Estas son gotas que permiten que el agua nebulizada controle, sofoque y suprima los incendios. Las boquillas de agua nebulizada deben ser inspeccionadas a nivel de piso anualmente. En cuanto a las boquillas automáticas han estado instaladas durante más de 10 años, deben ser reemplazadas y probarse en el lapso de cada 5 años. En cuanto a los sistemas de detección, deben llevarse a cabo pruebas operativas para el sistema de agua nebulizada para que estas puedan responder de una manera buena, tanto ya sean automáticas o como manualmente. En cuanto a las boquillas de agua nebulizada, las boquillas de agua nebulizadas deben ser inspeccionadas desde el nivel del piso anualmente. En cuanto a las tuberías, tubos y accesorios, de la misma manera. Mi compañero va a continuar. Buenas, mi nombre es Fernando Ramírez Tejerina y yo voy a explicar sobre la bomba contra incendios. La bomba contra incendios suministra el agua a través de un sistema de tuberías a los rociadores contra incendios para suprimir el fuego. La bomba contra incendios arranca cuando la presión en el sistema de rociadores cae por debajo de un determinado ajuste. Los requisitos mínimos a la frecuencia mínima de inspección, a prueba y mantenimiento deben estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Siguiente, por favor. Conexiones eléctricas deben ser inspeccionadas anualmente y separadas según sea necesario. Puede completarse sin abrir un controlador energizado de bomba contra incendios asociados por motor eléctrico. Los acoplamientos y los cojinetes de bombas y motores deben ser encargados anualmente o según lo requerido. Aislamiento de cables y conductores. El aislamiento de cables y conductores debe ser inspeccionado
anualmente para detectar agrietamientos en la medida que el trabajo puede complementarse sin abrir un controlador energizado de bomba. Siguiente, por favor. La fontanería. Las piezas de fontanería, tanto en el interior como en el exterior de los paneles eléctricos, deben ser inspeccionados anualmente, donde detectan fugas en medida en tal que el trabajo pueda completarse. Los tanques de combustibles, interruptores, flotadores y señales de supervisión deben ser aprobados trimestralmente para detectar instrucción de líquidos. Eh, Inspecciones en las conexiones, ¿no?, del cableado. Todos los controladores y conexiones de cableado de energía deben ser inspeccionados, ¿no?, anualmente, separados, necesario en la medida en que tal trabajo pueda completarse. Impulsor de bomba no debe sobrecargarse más allá de su certificación, que incluye cualquier asignación al factor de servicio. Siguiente, por favor. Pruebas pruebas automatizadas monitoreadas de manera remota. Las pruebas debe permitir a la frecuencia de las pruebas sea establecida las bombas, sea establecida por un análisis de riesgo aprobado. Se debe permitir una frecuencia mensual de las pruebas de bombas contra incendios eléctricas no identificadas. Entre las pruebas tenemos lo que son pruebas sin flujo, pruebas automatizadas, pruebas sin flujo son aquellas que cuando detectan una temperatura de carga, al ser monitoreada la bomba puede causar que se apague, y si fuera necesario, esto evita que la bomba o el impulsor tenga una temperatura excesiva. Las pruebas automatizadas o monitoreadas de manera remota deben hacerse todas las observaciones o ajustes permanentes en la lista de verificación de scripts. Informes. El propietario debe elaborar y conservar un informe escrito completo de los resultados de las pruebas de las bombas. El siguiente va a continuar mi compañera. Soy Marina Cejas Aguilar, les explicaré de tipos de tanques de almacén de agua. Bueno, es sumamente importante contar con tanques de almacenamiento de agua. En caso de incendios, los tanques tienen que estar con suficiente cantidad de agua para poder combatir en las primeras etapas del fuego. Las normas permiten que el suministro de agua para los sistemas de extinción puedan provenir desde cualquiera de las siguientes fuentes. Puede ser de una red de agua pública o privada o un tanque presurizado. También puede ser de una represa, canal, río o lago. Ahora les explicaré de los tres tipos de tanques: tanques elevados, tanques de succión y tanques presurizados. Siguiente, por favor. Tanques elevados. Pueden fabricarse con láminas soldadas o apernadas de acero. Están soportados por múltiples columnas o por un pedestal, por una pilastra circular, o también pueden estar sobre una edificación. Los requisitos básicos para los tanques elevados son: tienen que estar en una altura suficiente para proporcionar la presión requerida en los sistemas de extinción, y que tenga suficiente capacidad para suministrar el caudal necesario. Siguiente. Tanques de succión. Los tanques de succión, de la misma manera que los tanques elevados, pueden fabricarse con láminas soldadas o apernadas de acero, concreto o de plástico. Estos tanques ya son reforzados con fibra de vidrio y también pueden estar ubicados a nivel del suelo o ser subterráneos. Siguiente. Tanques presurizados.
Estos son recipientes de acero que normalmente mantienen lleno 2/3 de su volumen de agua y el tercio restante con aire y una presión manométrica de al menos 75 psi. PSI significa libras por pulgada cuadrada. Está permitido su utilización como suministro de agua para sistemas de protección contra incendios, tales como rociadores, manguera y agua pulverizada. Siguiente. Para su buen funcionamiento, los tanques requieren tener algunos dispositivos. Indicador de nivel de agua, tubería de descarga, tubería de llenado y abertura para limpieza. Por último, tubería para drenado. Siguiente. Va a continuar mi compañero. Mi nombre es Brian Tercero Saliendre y vamos a continuar con desactivaciones. Una desactivación ocurre cuando el sistema de protección contra incendios, sistema de detección o sistema de alarmas u otro sistema diseñado para mantener la resistencia al fuego de los elementos estructurales de una edificación. Estas pueden estar fuera de servicio en su totalidad o parcialmente. En las desactivaciones se deben tomar en cuenta unas cuantas medidas durante la desactivación. Esta para garantizar que se minimice el aumento de los riesgos y se limite la duración de la desactivación. Y otra es que se debe incluir los requisitos mínimos para un programa de desactivación de un sistema de protección contra incendios. En esta tenemos ejemplos de situaciones de desactivación. Estas pueden ser en daño mecánico causado por un vehículo o una cañería de rociadores o hidrantes. Otra por desperfectos y otra por válvulas de rociadores cerradas por error o por un empleado. Tipos de desactivación. En los tipos se conocen de dos. Una es la desactivación previamente planificada. En este tipo de desactivación, el sistema contra incendios no funciona debido a un trabajo previamente planificado y autorizado por el coordinador de las desactivaciones. En la norma NFPA 25 se abordan los requisitos afines que influyen las medidas que se deben tomar para garantizar la reducción al mínimo de los riesgos que puede causar una desactivación. Esta también sirve para la limitación de la duración de la desactivación. Y una disposición clave de este apartado es que el dueño o el representante designado de la propiedad debe asignar a un coordinador responsable de la desactivación a fin de satisfacer los requisitos que se establecen. Otra es desactivación de emergencia. En este tipo de desactivación se da por un evento no planificado donde la desactivación se detecta mientras se está llevando a cabo una actividad de inspección, prueba o mantenimiento. En esta desactivación, el coordinador debe implementar las medidas contempladas en el programa de desactivaciones. Las desactivaciones de emergencia son una filtración del sistema desactivando el suministro de agua, tubería rota o congelada o una falla del equipo. Estas ocurren cuando es una desactivación de emergencia y esta se debe tomar de acción de emergencia para reducir daños y lesiones. Coordinador de las desactivaciones. El dueño de la propiedad o el representante designado debe nombrar un coordinador de las desactivaciones para cumplir con todos los requisitos. Ante la falta del nombramiento del coordinador, el dueño de la propiedad o el representante puede ser considerado como el coordinador de la desactivación. Y cuando existe un contrato de arrendamiento, el acuerdo de uso
dentro del contrato se establece que el administrador, la autoridad es la que está para la inspección de prueba y mantenimiento de los sistemas, y estos no sean desactivados porque sí. Equipos desactivados. Deben considerarse que el equipo desactivado es el sistema de protección contra incendios a base de agua, o parte de este, o se han puesto fuera de funcionamiento el sistema completo. Estos equipos pueden ser los sistemas de rociadores, los sistemas montantes, sistemas de mangueras para incendios, tuberías subterráneas para servicio de bomberos, bombas contra incendios, tanques de almacenamiento de agua, sistemas fijos de aspersión de agua, sistema de rociadores agua-espuma, sistema de agua nebulizada, válvulas de control para sistema de bomberos y suministro de agua. El sistema de etiquetado para desactivaciones. Se debe utilizar una etiqueta que indique que un sistema o parte de este sistema se ha puesto fuera de servicio. La etiqueta se debe colocar en cada conexión del cuerpo de bomberos o en la válvula de control del sistema, así como cualquier otra ubicación que establezca la autoridad competente. En esta etiqueta se debe indicar que el sistema o sección se ha puesto fuera de servicio. Estas etiquetas es responsabilidad y obligación del encargado o restablecimiento del sistema de servicios de los sistemas afectados. Una vez que se haya completado las tareas de reparación y que se haya restablecido el servicio del sistema, es necesario confirmar los elementos a continuación: que se hayan realizado todas las inspecciones y pruebas necesarias, que se haya informado a los supervisores acerca del restablecimiento de la protección, que se haya informado el cuerpo de bomberos acerca del restablecimiento de la protección, que se haya informado a la compañía de seguros, la compañía de alarmas, el dueño de la propiedad y cualquier otra autoridad competente acerca del restablecimiento de la protección, y que se haya retirado todas las etiquetas relacionadas con la desactivación. Va a continuar mi compañero. Gracias. Mi nombre es Marlene Treveño Rodríguez. Yo les voy a explicar acerca de los componentes y válvulas comunes. Cada válvula de control debe estar estrictamente verificada y tener un letrero que indique el sistema o parte del sistema que controla. Todas las válvulas del sistema deben estar protegidas contra daños físicos y deben ser accesibles. Los dispositivos de alarma de flujo de agua. Es un sistema de protección contra incendios a base de agua que detecta y señala un flujo de agua predeterminado. Hay tres tipos de dispositivos de alarma. El dispositivo de alarma de flujo de agua mecánico, inspeccionados y probados trimestralmente para probar que estén libres de daños físicos. También tenemos los dispositivos de flujo de agua tipo paleta-aleta y de tipo interruptor de presión, que son inspeccionados y probados trimestralmente. Las bombas contra incendios no deben ser desactivadas durante las pruebas a menos que estén en mantenimiento. Los nanómetros. Un nanómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido como agua, aceite o agua. También monitorean la presión de agua, deben ser inspeccionados trimestralmente para verificar que éste esté manteniendo la presión normal del suministro. Los nanómetros que monitorean la presión del aire o nitrógeno deben ser inspeccionados mensualmente. Tenemos dos tipos que son el nanómetro de agua y el nanómetro de aire. Tenemos las válvulas de control en sistemas contra incendios a base de agua.
En los sistemas de protección contra incendios, las válvulas de compensación pertenecen a la seguridad categórica, lo que significa la inspección del monitoreo y las pruebas. Cuando una válvula normalmente está abierta, se debe cerrar y debe aplicarse los procedimientos establecidos y debe asegurarse por medio del sello cierre, que debe ser supervisada eficientemente. En la inspección, todas las válvulas deben ser inspeccionadas semestralmente y los interruptores de supervisión de las válvulas deben ser supervisadas y probadas igual semestralmente. Sobre el mantenimiento, la válvula debe ser completamente cerrada y reabrirse para probar su funcionamiento y distribuir el lubricante. Tenemos 4 tipos de válvulas del sistema. Primero tenemos las válvulas de retención. Se inspeccionan internamente cada 5 años para verificar que todos los componentes funcionen correctamente. Tenemos las válvulas de acción previa. Estas son inspeccionadas externamente, mensualmente y probadas una vez cada año. Como tercero tenemos las válvulas de diluvio, que son inspeccionadas externamente cada mes. También tenemos por último las válvulas de tubería seca, que son inspeccionadas externamente y mensualmente. Tenemos las válvulas de alivio de presión. Deben ser inspeccionadas durante cualquiera de las pruebas de la bomba contra incendios. La inspección para verificar que la presión del agua de la válvula de alivio de las tuberías de descarga no excedan la presión. El mantenimiento, todos los componentes dañados o faltantes que se detecten durante la inspección deben ser reparados o reemplazados. También tenemos las válvulas reductoras de presión, que deben ser inspeccionadas trimestralmente para que estén en buenas condiciones. Tenemos las válvulas de manguera. Las válvulas de manguera deben ser inspeccionadas trimestralmente. Para verificar que estén en buenas condiciones deben tener las siguientes condiciones. Las tapas de las mangueras tienen que estar adecuadamente colocadas y no presentar ningún daño. También tenemos las roscas de las mangueras, mangos de válvulas que no presenten daños. Las empaquetaduras no dañen ni muestren signos de deterioro. Hay 3 clases de pruebas de válvula de la manguera. Los 3 son los sistemas de montantes de la clase 1 y clase 3 son probadas anualmente. La clase 1 y la clase 3, si son complejas o presentan fugas, deben ser separadas o reemplazadas. Y la última clase, que es la clase 2, debe ser probada cada 3 años. Tenemos las conexiones cuerpo de bomberos, deben ser inspeccionadas trimestralmente para verificar que las conexiones del cuerpo de bomberos sean visibles y accesibles. Los acoplamientos o eslabones giratorios no estén dañados y roten sin inconvenientes. Los tapones o tapas tienen que estar debidamente colocadas y no presentar daños. Tenemos las empaquetaduras están debidamente colocadas. Los letreros de identificación tienen que estar igual debidamente colocadas. La válvula de retención no presenta fugas y elabora las válvulas automáticas del drenaje. Las charneras del cuerpo de bomberos están debidamente colocadas y funcionan apropiadamente. También tenemos los equipos de detención automática. Los equipos de detención automática que se usan para accionar los sistemas de protección contra incendios a base de agua deben ser inspeccionados, probados y mantenidos de acuerdo a la norma NFPA 72. Gracias. Va a continuar mi compañero. Mi nombre es Alison Velarde Arispe y voy a hablar sobre lo que son los dispositivos de alarma. Los dispositivos de alarma son sistemas de control automático y manual que consta de una tecnología compleja y en constante innovación. Su misión principal es detectar un conato de incendio en una fase más temprana,
para alertar y brindar información a todos los ocupantes del lugar protegido, así como a las personas que responden a la emergencia. Por su gran importancia, estos sistemas se deben diseñar, instalar, probar e inspeccionar apropiadamente de acuerdo a códigos y normas aplicables para proyectos en específico. Estos dispositivos estarán alimentados desde el panel de control de alarma y estarán en constante supervisión, de tal forma que cualquier avería en circuito accionará una señal en el tablero central de control indicando una avería en el sistema. Los componentes de un sistema de alarma y detección de incendios. Tenemos lo que es el panel de control de alarma, que sirve para programar la secuencia de operación de los distintos dispositivos y equipos que estén conectados al sistema. Este tablero de control supervisa los dispositivos distribuidos en campo, como son detectores, módulos, estaciones de alarma, entre otros. El tablero de control es capaz de identificar y reportar las fallas de todos los elementos periféricos asociados a este, como baterías descargadas, fallas de detector, corte de lazo de control, entre otros. Cuenta con dispositivos que permiten guardar la información histórica de los datos recabados y de los eventos ocurridos. Los anunciadores remotos. Estos permiten recibir las señales críticas y controlar las funciones básicas del sistema en un lugar más cómodo y accesible, sin necesidad de ir al lugar donde esté instalado el panel de control de alarma. La fuente de poder remota. Estos suministran voltaje a los dispositivos de notificación que se encuentran alejados del tablero de control de incendios. Las fuentes de poder, a su vez, son monitoreadas por el panel de alarma, que en caso de algún desperfecto o falla, a través del módulo de monitoreo, mandará un mensaje de falla al panel de alarma. Los dispositivos iniciadores. Tenemos lo que son las estaciones manuales de alarma, que son elementos utilizados para generar de forma manual la señal de alarma de incendio y enviar esta al panel de control de alarma para generar las respectivas salidas. El usuario activa la alarma empujando y jalando hacia abajo la palanca, lo que completa el circuito y bloquea la palanca en la posición activada para el envío de una señal al panel de control de alarma de incendio. La palabra activada aparece después de que la palanca se tira hacia abajo. El detector de chispa. Es un dispositivo electrónico que está diseñado para detectar partículas calientes, chispas y llamas dentro de un proceso que podrían convertirse en una fuente de ignición de un incendio o una explosión, si se les permitiera circular por los conductos hacia otros equipos de manipulación de materiales. Una vez que la partícula es detectada, esta debe ser extinguida automáticamente en milisegundos antes de que pueda crear un incendio o una explosión. El detector de flama. Ese se utiliza cuando existe riesgo de combustión sin humo, por ejemplo, cuando hay gases o líquidos combustibles. Las llamas emiten radiación electromagnética en longitudes de onda infrarroja, de luz visible y ultravioleta, el cual el detector es capaz de detectar y enviar una alarma. El detector de gas. Se activa cuando el sensor comienza a percibir altas concentraciones peligrosas de gas y del ambiente en que se encuentra el detector. Este tipo de dispositivo se utiliza para detectar fugas u otras emisiones, como gases combustibles, inflamables y tóxicos. Los detectores de humo. Tenemos lo que son los detectores de humo por aspiración. Un detector de humo por aspiración es un dispositivo electrónico activo de detección de humo, es decir, que no espera que el humo llegue al dispositivo para activar la alarma, sino que está permanentemente olfateando el ambiente en busca de humo. Desde el filtro, la muestra de aire fluye a través de la cámara de detección calibrada, donde se expone una fuente de luz láser cuando hay humo. La luz se dispersa en cámara de detección y el sistema de recepción altamente sensible lo identifica instantáneamente.
La señal luego se procesa y se presenta a través de pantalla de gráfico de barras, indicadores de umbrales de alarmas. El detector de humo por puntual. Este dispositivo electrónico, que mediante el principio de dispersión de luz, detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal notificando del peligro de un conato de incendio. El detector de humo por tipo rayo. Este dispone de un elemento emisor y un elemento receptor, el cual, mediante el principio de haz de luz proyectado con pulsos ultravioletas e infrarrojos entre los elementos, detecta humo. Se activa cuando el humo visible oscurece el haz de rayos luminosos proyectado por el emisor, disminuyendo la luz recibida en el receptor situado a distancia. Los detectores de calor. Tenemos lo que es el detector de cable lineal, que es un cable especial que consiste en un par trenzado de extrema baja resistencia y conductores trimetálicos revestidos por polímeros térmicos avanzados. Estos polímeros han sido químicamente desarrollados para romperse a una temperatura fija, permitiendo que los conductores trenzados hagan contacto e inicien una señal de alarma. El detector de temperatura fija. Dispositivo que, al calentar un termisor, activa una alarma cuando la temperatura del aire a su alrededor alcanza un límite de temperatura establecido por el sensor. El detector de calor de termovelocimétricos. Está diseñado para activar una alarma cuando detectan un rápido incremento en la temperatura del aire que los rodea, alrededor de los 8 grados por minuto, independientemente de la temperatura inicial. Dispositivos de supervisión. El detector de flujo de agua. Este es un dispositivo electromecánico diseñado para enviar una alarma a un panel de alarma contra incendios cuando se produce un flujo continuo de agua a través de la tubería del sistema de rociadores automáticos contra incendio. Una vez roto el bulbo de un rociador por el incremento de temperatura causado por un incendio. El supervisor de válvula. Está diseñado para enviar una señal de alerta a un panel de alarma contra incendios cuando cierran una válvula del sistema de rociadores automáticos contra incendios por cuestiones de mantenimiento de los sistemas o por algún error humano. Detector de nivel de agua del tanque. Este envía una señal de alerta a un panel de alarma contra incendios cuando el nivel del agua del tanque contra incendios disminuye debido a la activación del sistema de rociadores automáticos contra incendio o por alguna fuga en el tanque. Los dispositivos de notificación. Tenemos lo que son las sirenas con estrobo, que es un componente del sistema que provee salida audible y visual. Estos dispositivos son utilizados para la evacuación de personal por medio de un tono de alarma. Se colocan estratégicamente en las áreas donde se encuentra la mayor concentración de los individuos y así iniciar las acciones de evacuación. La campana eléctrica. Estos dispositivos son utilizados para la evacuación del personal por medio de una salida de alta presión sonora. Se colocan estratégicamente en los alimentadores de los sistemas de rociadores automáticos para así iniciar las acciones de evacuación una vez activado. Conclusiones. Un programa de inspección de seguridad contra incendios es vital. El mantenimiento debe comenzar el día que se recibe el equipo contra incendios. Debe ser realizado por personal capacitado. Un buen mantenimiento hace un buen equipo contra incendios. Todo esto para evitar o reducir pérdida de vidas y propiedades a causa del fuego. Y eso ha sido todo
sobre la norma NFPA 25. Gracias.